Consideraciones generales. Todo acto administrativo tiende por naturaleza propia a producir efectos jurídicos de derecho público. Tales efectos concluyen instantáneamente al ejecutarse el contenido del acto. Esto crea un nuevo estado o situación jurídica, concreta y perfectamente individualizable. Aunque en algunos casos los efectos del acto administrativo se pueden encontrar suspendidos hasta el cumplimiento de una cierta condición que los efectivice. El acto administrativo habrá de concluir o extinguirse dentro de un ciclo normal de existencia. En el artículo 11 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se nos indica que en el acto administrativo se puede extinguir por diferentes hipótesis, las cuales es por el cumplimiento de su finalidad, que es el más renuente o común, por expiración de su plazo, cuando la formación del acto administrativo esté sujeta a una condición o término suspensivo y este no se realiza dentro del plazo señalado en el propio acto, por el acontecimiento de una condición resolutoria, por renuencia del interesado cuando el acto se haya dictado en su beneficio y no cause ello un perjuicio de orden público, y por último por revocación cuando así lo exija el interés público. Los efectos jurídicos creados por la emisión de un acto administrativo pueden ser suprimidos por otra decisión ajena a los mismos, pudiendo ser esta dictada por la propia administración pública o por aquellos organismos de naturaleza jurisdiccional o a través de resoluciones definitivas con fuerza de verdad legal. En esta extinción del acto administrativo, cuando ya se encuentra en una sede administrativa, en una instancia contenciosa administrativa o finalmente en una instancia judicial, produce a través del ejercicio de una función de control la supresión de la fuerza jurídica de un acto administrativo, que puede ser declarada por cualquier órgano del Estado competente para ello, a través del ejercicio de una función de control. Noción de la función de control. El control lo han definido con distintas formas o lo han tratado de explicar bastantes autores, pero también se les ha dado distintos sinónimos a lo largo del tiempo, como inspección, fiscalización, intervención, dominio, entre otros. Pero las definiciones que mencionaremos son, o más relevantes, son las que nos dicta el Diccionario Alfabético y Analógico de la Lengua Francesa, el cual nos da 3 definiciones actuales de control, las cuales es la marca del punzón que el Estado pone sobre las obras de orfebrería, es sobre todo una verificación de actos, de derechos y de documentos, y por último que también puede ser un examen o una vigilancia. Aunque en el inglés también se nos dice que el control significa en primer término el poder de impedir, enseguida el poder de guiar y por último el poder. Quien connota una delimitación más precisa del término control en el ámbito del derecho público es Salvi Luciano, el cual nos dice que es un acto correspondiente al ejercicio de una función que atribuye a un sujeto o a un órgano el poder de comprobar la conformidad o disconformidad de determinados actos o comportamientos de sí mismo, de otro sujeto o de un órgano diverso, a determinada norma o determinados criterios. Esta es de las definiciones más precisas, ya que entre todos los aspectos es la conceptualización en la cual queda en manifiesto claramente el objeto en el cual se concreta la función de control, siendo este la suscripción en la hipótesis legal del acto o hecho que cuya realización previene.
El control jerárquico y el control administrativo o tutela administrativa. El artículo 90 constitucional dice que la administración pública federal será centralizada y paraestatal. La paraestatalidad es un modo de administración pública que reconoce a los sujetos que la integran, tiene personalidad jurídica propia y con poderes de decisión que corresponden a los órganos propios de cada entidad. La administración pública centralizada establece un orden integral a través de una serie de relaciones de subordinación para someterlos al mando y control del órgano que se encuentre situado en la cúspide de ellas. La subordinación jerárquica son los órganos superiores que disponen para dirigir, inspeccionar, ordenar, vigilar y sancionar la conducta de los órganos inferiores. La relación jerárquica funciona entre las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada. Su ejercicio puede implicar el control de la legalidad y oportunidad de los actos de los órganos inferiores, no siendo aplicable a las relaciones de la centralización con las entidades. Al existir un control de las primeras en las segundas, es necesario instrumentar una serie de facultades identificándose como el conjunto de control administrativo. La doctrina califica de control indistintamente a la actividad de la autoridad jerárquica y a la que corresponde la actividad de tutela. A pesar de las discusiones sobre si el término de tutela debe o no aplicarse al derecho público, García Trevijano dice: la tutela es la acción ejercida por un ente superior sobre actos y personas de otro inferior, pues supone examinar algo sin la finalidad de favorecer o ayudar al tutelado, como defender el interés general que en este caso está siendo alcanzado por un ente autónomo. El autor de la tutela se ejerce sobre las entidades descentralizadas. Define el control jerárquico como el poder que tiene el superior para anular o reformar ciertos actos jurídicos realizados por subordinados inmediatos. La jerarquía existe en todos los órganos de la administración centralizada. El deber de obediencia del presidente de la República queda fuera de la subordinación jerárquica, pero sujeto a otros medios de control. Los órganos controladores también quedan fuera de la pirámide jerárquica por la importancia de sus funciones, alegando cualquier tipo de influencia que eventualmente se presentará tomando como base de justificación la relación de subordinación. Los organismos públicos descentralizados y las empresas de participación estatal no están comprendidos en la jerarquía, pero sí están sujetos al control administrativo del órgano central. Sustrae el poder jerárquico de denominados agentes públicos y les atribuye a los jefes de servicio cierta independencia para la gestión de sus actividades. Según los lineamientos franceses y basados en Meillet, el control jerárquico es el ejercicio de la autoridad de un superior sobre sus inferiores, esto dentro del ámbito centralizado, y la tutela es el ejercicio de la vigilancia de un órgano controlado por un controlador dentro del ámbito paraestatal. Ese control es sustancialmente administrativo, pues se realiza por actividad administrativa y para regularidad propia, distinguiéndose de los controles externos como el legislativo y el jurisdiccional, aun y cuando estos inciden también en el quehacer administrativo. Pues bien, para introducirnos un poco al tema, tenemos que partir desde el artículo 90 constitucional, el cual señala que la administración pública será paraestatal y centralizada. Con centralización nos referimos a todos aquellos fines del Estado que son ejecutados por órganos centrales, y la paraestatalidad se refiere a todos aquellos órganos a los cuales tienen una personalidad jurídica propia y un poder de decisión. Después tenemos a los órganos descentralizados, los cuales son órganos delegados por el mismo poder central, los cuales también tienen un poder de decisión. Después, en cuanto al control y la tutela, primero tenemos que definir qué es tutela. Tutela es aquella necesidad gracias a la incapacidad, donde junto a esta tienes el poder de que sea suplida por un representante. En el derecho administrativo, estas son las acciones de un ente superior, un órgano superior, a actos o personas de un ente inferior. En el control se puede entender por dos sentidos: el control de la tutela y el control jerárquico. El control de la tutela son todos aquellos actos que se ejercen contra los órganos descentralizados, y el control jerárquico es la capacidad que se tiene de un órgano superior para anular o reformar las acciones o actos de un órgano inferior. En las diferencias entre el control jerárquico y el control administrativo, realmente no existe una gran divergencia entre los mismos. No existe una gran variedad de diferencias. Sin embargo, sí pueden existir algunas consideraciones a tomar en cuenta. La principal es que en el control jerárquico se presume que el ente superior o el organismo superior tiene facultades sobre el inferior. En cambio, en el control administrativo
este no se puede presumir si esta facultad no está expresamente en la ley. La segunda consideración importante es que en el control jerárquico se puede recurrir a un recurso jerárquico, vaya la redundancia, en el cual tiene un gran peso, pues ya sea del superior al inferior o del inferior al superior. En cambio, en el control administrativo no existe como tal un recurso y no se puede utilizar el recurso jerárquico, por lo cual también en caso de haber uno no tiene tanta fuerza como el ya antes mencionado. Entonces esas serían las más grandes divergencias entre los mismos. El control en sede administrativa, los recursos administrativos. Tanto la administración pública como los gobernados en su totalidad se encuentran interesados en que el despliegue potencial de la acción administrativa se realice, invariable y inexcusablemente dentro del cauce de la legalidad que la rige. Esta necesidad de vincular la actividad de la administración al estricto cumplimiento de sus finalidades públicas se radica básicamente en la premisa de que, si la salvaguarda del orden social como presupuesto del bien común se haya conferido en gran medida al órgano ejecutivo, y a este, para asegurarlo, se le ha dotado con un cúmulo de facultades exorbitantes al derecho común. No resulta ajeno que, con relativa facilidad, la actividad administrativa puede lesionar a los propios gobernadores en el goce de sus derechos públicos subjetivos, rebasando los límites de la legalidad. Autoridades administrativas. Revocación de las resoluciones. Las autoridades administrativas no pueden revocar sus resoluciones libremente, sino que están sujetas a determinadas limitaciones, entre las que cuenta de manera principal la de que, siguiendo el principio de que la autoridad administrativa solo puede realizar sus actos bajo un orden jurídico, la revocación de los actos administrativos no puede efectuarse más que cuando lo autorice la ley general que rige el acto. Ahora bien, lo anterior no viene a significar que los efectos concretos del acto administrativo favorables a un particular permanezcan indefinidamente en el tiempo, porque, así como los gobernados pueden en vía de acción acudir ante el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa en demanda de la nulidad de una determinada resolución, las autoridades administrativas también cuentan dentro de la esfera de su competencia con la posibilidad de acudir ante ese órgano de justicia en demanda de la nulidad de alguna resolución cuyos efectos sean favorables a los particulares. Así lo dispone el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, que en concreto le indica: las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular solo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de la Justicia Fiscal y Administrativa mediante un juicio iniciado por las autoridades fiscales. Recursos administrativos. Procedencia. No siendo manifiesta la improcedencia de los recursos administrativos, aun siendo opinable la cuestión, las autoridades deben entrar al fondo de los asuntos que se les plantean, pues los recursos, juicios y medios de defensa en general han sido creados para otorgar a los ciudadanos medios legales de facilitar la defensa de sus derechos, por lo que al examinar su procedencia no deben ser tratados con un rigorismo que los convierta en trampas procesales, que en vez de facilitar obstaculicen la defensa de tales derechos. La intención del legislador no debe estimarse como la de crear un laberinto en el que se extravían los afectados por resoluciones administrativas, sino como medios para lograr en un Estado de Derecho la solución legal de los conflictos y controversias. Recursos administrativos. Dudas sobre la naturaleza del interpuesto. Cuando existen algunas dudas sobre la naturaleza del recurso hecho valer por un particular, debe estimarse el interpuesto más apto para obtener una decisión de fondo sobre su pretensión, pues no puede estimarse que los recursos hayan sido establecidos por el legislador como laberintos o trampas procesales para estorbar a las causantes la defensa de sus derechos, a fin de obtener recaudaciones fiscales indebidas, sino como medios de defensa para obtener la alta finalidad de componer jurisdiccionalmente los conflictos que surgen entre los afectados y el fisco, a fin de que dichas afectadas sean debidamente oídos en defensa a sus derechos, para decidir el mérito de sus pretensiones. Recursos administrativos, formulismos y exigencias de expresión. Si está manifiesta la voluntad del gobernado en conformarse con la sanción impuesta, el hecho de que se hubiere equivocado en la cita del precepto legal o en la denominación del medio de defensa ejercitada no es causa para desecharlo, pues no es aceptable hacerlo por razones de forma o por exigencias de expresión,
cuando es posible suplir la oscuridad por medio de la interpretación conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recursos administrativos, formulismos y exigencias de expresión. La doctrina está de acuerdo en que recurrir es acudir ante un juez u otra autoridad con alguna demanda o petición para que sea resuelta, y que recurso es la acción o efecto ocurrir, o más precisamente la acción de por medio de la cual se reclaman las resoluciones dictaminadas por la autoridad. Que los elementos característicos del recurso son la existencia de una resolución que afecte a un derecho, que la ley determine la autoridad ante quien deba presentarse, el plazo para ello, que se interponga por escrito, que exista procedimiento para su tramitación y que la autoridad ante la que se interponga está obligada a resolver. Por lo que se refiere a formulismos y exigencias de expresión, han sido atenuados en la legislación y jurisprudencia y se ha procurado no solo simplificarlos, sino lograr la mayor facilidad para que juicios y recursos se tramiten con eficacia y rapidez. La existencia de una jurisdicción de carácter contencioso administrativa es la creación de una clase especial de tribunales. Es de naturaleza jurisdiccional, pero de distinto orden de tribunales judiciales. Esta tiene que ser competente para conocer y juzgar exclusivamente el conjunto de controversias y causas litigiosas que surgen con la acción de la administración. Esta tiene su origen en el sistema jurídico francés. Asimismo, también esta organización jurisdiccional da cuentas de la existencia de verdaderos tribunales que, actuando como cualquier otro juzgador, dicen en el derecho en ocasión de las causas que sean sometidas a su conocimiento, con la peculiaridad de que entre las partes que integran la relación jurídica procesal correspondiente siempre habrá la participación de la administración pública, ya sea en su carácter de autoridad demandada, como sucede en la amplia mayoría de los casos, o en demanda de la anulación de alguno de sus actos. Dicha jurisdicción especial, desde el punto de vista de su estructura, posee siempre una jerarquía propia sin ningún vínculo que la relacione con la jerarquía judicial. Pero si lo vemos desde otro punto, que es desde el punto de vista competencial, no conoce sino única y exclusivamente el contencioso, el contencioso administrativo. Es decir, que el conjunto de reclamos de la acción administrativa, esta no se ejercerá según la orden del orden jurídico. Ahora bien, un dato curioso que venía en el libro es que la jurisdicción administrativa no es necesaria, hay países que no la tienen, pero no por ello podemos afirmar que carecen de sistemas que permitan enjuiciar a la administración cuando ésta se ha cometido algún abuso o actúan de forma irregular. Entonces la jurisdicción administrativa, como ya lo dije anteriormente, nació en Francia como resultado de un conjunto de circunstancias que pasaron históricamente, y ha sobrevivido y se ha perfeccionado en vista de cuestiones de índole práctico, Este se relaciona con la existencia de este tipo específico de jurisdicción, con la forma típica y natural que el régimen administrativo francés fue adoptando desde tiempos muy remotos, Entonces, es decir que el orden contencioso administrativo es el fruto final de la necesidad de aplicar el derecho especial de la administración pública, de índole exorbitante frente al derecho común. Sin embargo, nos explican en el libro que el verdadero motor de su formación original también se apoya sustancialmente de la razón política y constitucional que van surgiendo a raíz de la Revolución de 1789.
donde su propia interpretación de principio de separación de poderes dio origen a todo el régimen jurídico francés. La justicia retenida es aquella que se caracteriza principalmente en que el soberano o el gobernante la reservaba para sí mismo en lugar de delegar el ejercicio a los tribunales que habían sido competentes para ello. En la práctica, como nos lo indica Rivero, el jefe de Estado comúnmente seguía la opinión del Consejo, principalmente la razón en la que llevó a que el progreso y la credibilidad de este último acrecentaran enormemente. Sin embargo, hay una cuestión que debemos de considerar, ya que técnicamente el soberano podía desatentarla, razón por la que aún se podían cometer arbitrariedades. Esto no terminó sino hasta el año de 1872, que le da fin a casi 3/4 de siglo de justicia retenida. Es aquí donde comienza la facultad del Consejo de Estado para ejercer desde entonces su competencia por sí mismo, es decir, todo cambió y ahora el Tribunal de Justicia Delegada es quien dicta sus fallos en nombre del pueblo francés. Es así que desde entonces, en el año de 1872, la jurisdicción contenciosa administrativa francesa quedó totalmente separada de la administración activa. Sin embargo, como lo apunta Viedi, un pequeño detalle que lo hizo quedar dominado por una teoría de la cual había que desembarazarlo para darle toda su plenitud y nitidez. Misma teoría fue la denominada del ministro juez, misma que imponía la necesidad de que todo demandante debía, en primer lugar, dirigirse al ministro competente, superior del órgano responsable del acto. Esto para que, en primera instancia, conociera y decidiera la causa, reservado al Consejo de Estado o competencia que conociera el asunto en grado de apelación. No obstante que la creación de la jurisdicción contencioso-administrativa fue atacada en innumerables ocasiones en el siglo XIX, principalmente por aquellos que eran los críticos liberales, puesto que en sus argumentos podíamos observar que ellos decían que existía aún la supervivencia del autocratismo napoleónico y por conclusión aún se podía ver un peligro para la seguridad de los individuos frente a la administración. Dicha forma especial de tribunales administrativos no solo se ha conformado en sobrevivir hasta la fecha, sino que además de significar una firme garantía de defensa para los gobernados, su ejemplo se ha difundido con rapidez al grado de ser adoptado por muchos otros órdenes constitucionales, entre ellos el mexicano, apareciendo formalmente como un instrumento al servicio de la arbitrariedad administrativa, sino como un elemento de la protección jurídica de los propios administrados. Después de haber escuchado todo lo anterior, pudiéramos resumir en las propias palabras de Laubadere que la creación de este derecho se ha vuelto tan especial no solo por sus reglas, sino por la naturaleza de su espíritu. Es así como la jurisdicción administrativa se ha vuelto, por sí, indispensable, y al igual que en el sistema jurídico francés, ahora en nuestro país, siguiendo las enseñanzas del orden normativo, se tuvo la necesidad de contar de igual forma con un órgano de índole jurisdiccional, no ubicado en el ámbito del poder judicial, competente de sí para conocer de los litigios que surgieren con motivo de la acción administrativa. Pasemos a hablar entonces de lo que fue el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en sus inicios y las características que éste presentaba. Fue como el hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el momento de su creación presentó las siguientes características que enseguida subdividiremos en 6 incisos que nos ayudarán a su mejor comprensión. En el punto 1 era un organismo que formalmente pertenecía al Poder Ejecutivo, pero se debe tomar en cuenta que materialmente su actuación fuera jurisdiccional. En el punto 2 o inciso B, sabemos que por disposición expresa de la Ley de Justicia Fiscal era un órgano independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el inciso C, era un organismo jurisdiccional de justicia delegada en virtud de que emitía sus fallos en representación del Ejecutivo de la Unión. En el inciso D,
era un organismo colegiado, en virtud de que sus resoluciones eran emitidas mayormente por los magistrados integrantes de cada una de las salas, y en lo que toca a las resoluciones del Pleno, por mayoría de los magistrados presentes en las sesiones plenarias. En el inciso E, era un organismo eminentemente fiscal, es decir, que toda vez que la competencia original de ese tribunal se circunscribió a la materia fiscal. En el punto F y punto final, era un tribunal de simple anulación, toda vez que sus resoluciones eran meramente declarativas, por no tener el tribunal atribuciones para hacer cumplir sus fallos. Y con el pasar de los años, diferentes legislaciones se hicieron presentes, dejando poco a poco una estructura fija para lo que hoy conocemos. Prueba de ello es el artículo 2 de la Ley Orgánica, hoy constituyente al primero, que el Tribunal Fiscal de la Federación se constituyó como un tribunal administrativo, dotado de plena autonomía, circunstancia que no hizo otra cosa más que demostrar en forma indudable el reconocimiento y a su vez el propio desarrollo hasta entonces alcanzado, formalizándose de esta manera todo el ámbito competencial que hasta entonces solo se había otorgado. A consecuencia de lo anterior, al ser un tribunal dotado de plena autonomía, dejó de considerarse como un instrumento de justicia que dictaba fallos sin decérsele como un instrumento, y así es como se transformó en un tribunal dotado de plena autonomía, dejando de una vez por todas de considerársele como un instrumento de justicia que únicamente dictaba sus fallos en representación del Ejecutivo de la Unión, como ya lo explicamos con anterioridad. Es así como deja ese paso y logra un cambio verdadero, erigiéndose en un órgano jurisdiccional absolutamente autónomo en su desarrollo y en sus funciones. Otra característica que sin duda alguna cambió es que, gracias a esa forma, la jurisdicción del contencioso administrativo abandonó por completo su carácter de órgano de justicia delegada, no limitada únicamente al ámbito exclusivo de la materia fiscal, como también lo pudimos ver en uno de los incisos explicados cuando se erigió o se fundó por primera vez el Tribunal Federal. Pero también cabe resaltar que no todos los aspectos se volvieron positivos de un día a otro, puesto que una prueba de ello es la necesidad de desconcentrar el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, tanto por la imposibilidad para resolver el abundante número de causas que a él se le proponían, por el hecho de acercar sus instalaciones al resto de la República Mexicana, llevaron de esta forma a la abrogación de la ley orgánica hasta entonces vigentes y modificando el Código Fiscal de 1967 para dar lugar a la ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, que dio lugar en 1978. Esta conservó los lineamientos de su antecesora, pero una característica principal es que fue dando la posibilidad del propio tribunal para extender su volumen y cumplir con la mayor rapidez y facilidad posible los cometidos públicos a los que se le habían propuesto. Otro de los debates interesantes que se nos presentan es cómo tiene una relación estrecha con la constitucionalidad e inconstitucionalidad de los actos emitidos por la propia administración y cómo es que estos se pueden combatir. En infinidad de debates se ha puesto a discusión este tipo de observancias, en los cuales a continuación podremos resumir de una forma breve pero también detallada de lo que consiste y los tópicos más interesantes o importantes a resaltar que nos pueden dejar una idea más clara de lo que se trata de transmitir en este mensaje. Como lo hemos visto a lo largo de las clases desde que inició este semestre, la administración tiene por objetivo el bien común. Sin embargo, hay ocasiones en que la administración viola derechos o no cumple con las formalidades esenciales del acto administrativo para que éste tenga su eficacia. Prueba de ello, y como refutación, podemos hablar de dos tesis jurisprudenciales que se nos presentan en el propio libro, que a continuación nos permitirán explicar
y de igual forma a ustedes comprender de una mejor manera. El título de la primera jurisprudencia de la que se hablará es Tribunal Fiscal de la Federación, facultades para examinar la constitucionalidad de un acto administrativo, de la que se desprende que conforme al artículo 202, inciso B, del Código Fiscal, son causas de anulación la omisión o el incumplimiento de las formalidades que deben estar revestidas en la resolución del procedimiento impugnado, y que por lo tanto el tribunal en materia está facultado para anular un acuerdo de la autoridad cuando estos sean omitidos. Es así como la primera jurisprudencia nos hace una explicación clara de la importancia que debe de seguir los preceptos constitucionales y las formalidades esenciales para que el propio acto tenga validez, ya que sin ellas se podrá ser impugnado y el cual anulado de una manera inmediata. La segunda jurisprudencia que hablaremos es Tribunal Fiscal de la Federación, cuando puede conocer de la inconstitucionalidad de un acto administrativo. Esta es que la jurisdicción contenciosa administrativa debe de adoptar en el sistema mexicano por influencia de sistemas jurídicos extranjeros, principalmente el francés, como lo hemos estado viendo a lo largo de estos videos y de esta historia, cómo se adapta o se ha tratado de adaptar a lo que en Francia ya se conocía o ya se practicaba, correspondiente a la imperiosa exigencia del Estado contemporáneo de preservar la legalidad que en nuestro sistema jurídico se encuentra en el artículo 16 constitucionalidad, en el que la administración no puede hacer nada que no esté previsto en la ley. En cuanto a los administrados, pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba. Esto es el sentimiento de las autoridades administrativas a las leyes emanadas. Dichas leyes las podemos considerar como la principal fuente de sus actuaciones y de las cuales depende su bien y su forma de llevar o de mejorar estos cambios y conseguir sus objetivos. Después de haber hablado un poco sobre las jurisprudencias antes planteadas, hay otro aspecto que me gustaría resaltar y que considero de vital importancia conocer, el cual consiste en que los administrados, ya sea que actúen como actores o como demandados en su caso en la dicha contienda, solo se tiene acceso a una primera instancia para desahogar frente a dicha potestad jurisdiccional, mientras que las propias autoridades, por virtud de la existencia de un recurso específico consignado en este ordenamiento, pueden hacer valer sus excepciones, sus derechos y sus defensas en dos instancias distintas. La primera, frente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la segunda es aquella que se agota frente a los tribunales colegiados de circuito. Todo esto se encuentra plasmado en el artículo 104 constitucional, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quizá después de haber escuchado lo anterior podamos llegar a interpretar o a pensar o a creer que los administrados se encuentran en una situación un tanto desventajosa frente a lo que son las autoridades administrativas. Sin embargo, no olvidemos que los administrados, en su calidad de titular de derechos humanos, pueden hacer uso del amparo, ya sea en una vía directa contra las resoluciones que pongan fin al juicio, o en una vía indirecta en cualquier otro caso frente a los tribunales de la Federación. Todo esto igualmente plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 103. Si analizamos un poco lo que se ha explicado en los últimos minutos, podemos entender y rescatar que desde sus inicios hasta la actualidad, lo único que se ha buscado y que se sigue buscando es ponerle ese freno a la administración pública, que deje de cometer actos arbitrarios en contra de los propios administrados, que se apegue estrictamente al principio de legalidad y a las leyes que regulen su actividad, que respete los derechos humanos y que no busque otra cosa más que el bien común, que es el objetivo principal para el cual fue creada. Los actos administrativos pueden ser impugnados no solo a través de recursos administrativos o frente a la instancia contenciosa administrativa, sino también por medio del ejercicio de la acción constitucional de amparo. La defensa jurídica de los derechos humanos es susceptible de ser defendida ante los tribunales de federación, cuando estos se ven afectados por algún acto administrativo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 107, el amparo directo procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por tal disposición, se constituye como la fórmula de procedencia de la acción constitucional de amparo. Mas no se olvide que de manera previa al ejercicio de la acción de amparo correspondiente, se deben agotar los medios de defensa, ordinarios, obligatorios, que puedan revocar o modificar el acto del que se trate. Esto da lugar a que cuando un acto administrativo sea convertido, la resolución dictada en este proceso previo sustituya al acto administrativo originalmente convertido, provocando el ejercicio de la acción constitucional en forma directa. En los casos de procedencia del juicio de amparo directo, opera una sustitución del acto convertido. En este proceso constitucional, el acto reclamado no lo es directamente el acto administrativo o motivo de conflicto, sino lo es la sentencia de resolución dictada en un juicio previo, pero con absoluta relación con el acto origen de la controversia. Así, el acto administrativo será aislado por una sentencia o resolución que ponga fin al juicio, y los tribunales de la Federación serán competentes para conocer toda acción constitucional de amparo. Esto como vía de control del actor administrativo en relación con la observancia de los derechos públicos subjetivos otorgados a los gobernados y elevados a la calidad de derechos individuales por la Constitución Federal. Ningún otro medio de control del acto administrativo está tan completo y es tan eficaz como los de control concentrado de la constitucionalidad de los actos de autoridad que tiene por atribución del Poder Judicial de la Federación como función que desarrolla a través del más útil sistema jurídico tutelar de los derechos y libertades de los gobernados, que es el juicio de amparo.